Silvestre Revueltas, como casi todos los hombres verdaderos, era un campo de batalla. Jamás se hizo traición y jamás traicionó la verdad contradictoria, dramática de su ser. En Silvestre vivían muchos interlocutores, muchas pasiones, muchas capacidades, debilidades y finuras. Esta riqueza de posibilidades, de adivinaciones y de impulso es lo que da a su obra ese aire de primer acorde, de centella escapada de un mundo en formación. Hace pocos años, un día llegó a mi oficina de punto de partida Alejandra Sea y me dijo: mira qué hermoso retrato de tu papá me he encontrado. Es bellísimo, ¿no? Te lo regalo. No sé, no puedo describirles a ustedes la angustia, el dolor y la vergüenza que sentí al contemplar aquella foto tomada con toda la crueldad del mundo al salir de una cantina. Aquella amada cabeza, la misma de mis recuerdos infantiles, allí, abatida, los ojos extraviados, la boca contraída por un rictus de amargura, la ropa arrugada y sucia, y para colmo de la irrisión, un marchito clavel en la solapa. ¿Cómo pudo haber alguien tan inhumano que no sintiera pudor ni vergüenza ante tanto dolor y desesperanza? ¿Cómo era posible hacer un espectáculo de la miseria? Sentí vergüenza de los otros y de mí, aquí instalada cómodamente, oyendo a otros, diciendo yo misma: oh, mi amigo Silvestre, mi amado hermano, mi padre adorado, qué irrisión, qué engaño. Cuando fuimos necesarios, lo dejamos solo, lo abandonamos. Yo por niña, los otros por comodines, mediocres, necios. O tal vez soy injusta. Es tan difícil amar. Y un último. De encuentros fugaces y de extraños y profundos vasos comunicantes, está hecho mi amor por él, que cada día renace en sus textos y en su música. Yo pienso que Silvestre Revueltas es uno de los talentos creativos más importantes, nacidos al sur del río Bravo, quiero decir en Hispanoamérica, en todas las épocas. En esto radica la suprema intrepidez, el dolor y la valentía, la soledad desorbitada y promisora, de este ser tan lleno de las más humanas y nobles impurezas, de este pecado de violencia corporal y este existir apasionado al que damos, a falta de otras palabras, el nombre de Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas nació en las últimas horas del siglo XIX. Él lo relata. Nací en Santiago Papasquiaro del estado de Durango el 31 de diciembre de 1899. Mi madre nació en un mineral del estado de Durango llamado San Andrés de la Sierra, y allá vivió toda su juventud, hija de mineros y entre mineros, entre quebradas y cascadas y árboles y flores. Soñaba con tener algún día un hijo artista, poeta, escritor, músico, alguien que pudiera expresar todo lo que ella admiraba y amaba de la naturaleza y de la vida. A ello se debía probablemente que yo naciera con una malhadada afición por la música y por la pereza, y una inacabable nostalgia de nuevos horizontes. Era muy pequeño, 3 años, me cuenta ella, cuando por primera vez oí música. Era una orquesta del pueblo que tocaba la serenata en la plaza.
Yo estuve de pie escuchando largo tiempo y seguramente con una atención desmedida, pues me quedé visco. Y visco estuve por 3 o 4 días. Mi pobre padre, que era un poeta de su vida humilde, nos llevaba de un lado para otro, porque sus negocios comerciales andaban de capa caída. Era un comerciante que amaba el arte y la poesía. A él le debo lo mejor de mi vida interior y mi mejor amor por los hombres. Doña Romana Sánchez de Revueltas vio superados sus ensueños de juventud. Célebres son sus hijos: Silvestre, compositor; Fermín, pintor; Rosaura, actriz; José, escritor. Algunos párrafos autobiográficos de Silvestre Revueltas que tienen cierto interés desde el punto de vista histórico por cuanto a sus propios maestros, porque alguien ha pretendido que Silvestre no tenía educación musical. Hagan ustedes el favor. En 1906, dice Silvestre, inicié estudios musicales con el profesor Francisco Ramírez, quien me enseñó a tocar violín. Mi padre tenía un vago temor de que la música no me diera para comer. Me hizo estudiar teneduría de libros, taquigrafía, aritmética y ciencias ocultas, sin ningún resultado. En 1908 me enviaron a Colima, pero mi deseo de conocer nuevos horizontes me llevaron a Durango, donde ingresé al Instituto Juárez en 1911. Fui creciendo y tocando. Voy a hacer una confesión. Hasta esta época, yo sueño con una música para cuya transcripción no existen caracteres gráficos, pues los conocidos no alcanzan a decirla, a escribirla. Sueño con una música que es color, escultura y movimiento. Más tarde, al conocer de cerca la música de Debussy, me he dado cuenta de que toda mi música mental era idéntica. Debussy me hacía el mismo efecto de un amanecer, cuya gama de colores adquiere una plasticidad táctil que se transforma de mis ojos a mis oídos en música plástica. Los recuerdos que yo tengo de mi padre son a manera de flashazos, a manera de recuerdos muy circunscritos de como acontecimientos que de alguna manera impactaron la sensibilidad de una niña que vive con su padre, pero que durante la vida cotidiana pues es lo que se hace todos los días. Y algunos recuerdos que sobresalen o que emergen de esa cotidianidad. Son pocos, no son demasiados. Lo recuerdo sentado, leyendo, a veces muy adusto y a veces, porque tenía un carácter que según dice mi madre, le recuerda mucho el mío, que iba de la alegría, es así, dionisiaque, a fuertes depresiones y así, con el ceño. Ustedes lo pueden ver en sus fotos, ¿no? A mí la cabellera de mi papá, gris, lo que me llama la atención, porque ahora que lo pienso, mi papá cuando yo lo veía con la cabellera gris tendría 38, 39 años. Y era una cabellera absolutamente gris y rizada. Y entonces yo le decía, papá, mueve la cabeza para que venga el vendaval. Y entonces mi papá me daba gusto y estremecía la cabeza y yo me divertía muchísimo. Y él seguramente era muy consecuente conmigo, porque cuando mi papá trabajaba, su espacio de trabajo era casi como un santuario. En el momento que él estaba trabajando, y era la parte más ordenada de la casa, eso sí recuerdo. Mi papá era un hombre sumamente ordenado, sumamente puntual, y eso se puede ver en sus partituras. Son unas partituras impecables, escritas muchas a lápiz, pero impecables, sin tachones, sin manchas, muy cuidadas, ¿no? Y entonces sí recuerdo un escritorio, todos los lápices muy ordenados. Eso de los lápices a los niños nos gusta mucho. Pero algunas veces
está contento, algo así. Y entonces yo era de las pocas que podía entrar, creo que era la única que podría entrar al estudio. Y entonces me tocaba unas piececitas para que yo bailara. En realidad, entre Silvestre y yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad, de sanguíneo, de ser hermano, mi hermano mayor, y yo uno de sus hermanos menores. La cosa ocurrió después de mi regreso de las Islas Marías. Acabando de regresar de las Islas Marías, fui a verlo. La situación era la siguiente desde el punto de vista anecdótico. Yo estaba muy enfermo de paludismo, entonces mi presencia era muy impresionante. Pues yo venía amarillo, escuálido, de una manera en que no me había visto yo a mí mismo. Entonces le causé una impresión sumamente poderosa, una impresión demasiado angustiosa a Silvestre. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue. A los pocos meses ingresaba al Partido Comunista después de estudiar. Él naturalmente conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. A mí, a lo largo de muchos años, cuando yo era niña, siempre me encontraba, ay, sí, tú eres la hijita del maestro Revueltas. Sí, yo soy la hijita. Y entonces decía, porque en aquella borrachera que nos pusimos, y siempre me contaban historias de borracheras. Y yo decía, bueno, sí, mi papá bebía. Pero si solamente hubiera bebido, pues no tendría la menor importancia. Más bien, la borrachera era como el descalificador moral. Le decía que tenía 3 descalificadores: ser músico, que no era muy respetado en aquel momento, ser comunista o de ideas socialistas, y ser borracho, bueno, pues tenía todos los taches que la sociedad de aquel momento admiraba en la gente, ¿no? Me acuerdo cuando vivíamos en La Merced, después de que mi padre murió, había una cantina enfrente de nosotros, en la contraesquina de nuestra casa. Y de repente oía yo tocar el violín precioso. Ay, me sentaba yo en la ventana y escuchaba porque, ay, qué cosa más hermosa. Estaba tocando el violín en la cantina. Y no sabían quién estaba tocando, naturalmente, los parroquianos, ¿verdad? Era fabuloso. Mis ritmos son pujantes, dinámicos, táctiles, visuales. Pienso en imágenes que son acordes, en líneas melódicas y se mueven dinámicamente. Por eso, cuando se posesiona de mí la necesidad de dar forma objetiva, gráfica, a esos ritmos, sufro una conmoción biológica total. Es mayor que el esfuerzo del parto, no por la expulsión, sino por la manera de recoger el producto y llamarle con algún nombre. Esa conmoción me conduce a veces a la negación más absoluta de mí mismo. Afinas en el cataclismo del polvo la melancolía de nacer junto a las flores imaginadas en tu música, maestro del compás, del mundo en llamas, del extremado licor del cuerpo de los astros, y mientras cantas sutiles obsidianas, vasos de arcilla como pies bajo las vírgenes calcáreas, nuestras vidas van y vienen. Nubes son Silvestre. Cuando recién llegó a México después de que vino de los Estados Unidos, entonces empezó a dar unos conciertos aquí. Y tengo el recuerdo de que nos llevaron a todos chiquillos al concierto que dio en el auditorio de la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba en la vieja Ciudad de México, ¿no? En la parte vieja. No sé si te acuerdas. Entonces, no había nadie, lo que se entiende, nadie en el concierto, no más que nosotros. Mi papá, mi mamá y la chiquillería.
todos sentados en primera fila, vacía la sala. Pero él tocaba como si el auditorio estuviera lleno. Y me acuerdo que me llamaba la atención que empezaba en el fondo de la sala y terminaba enfrente, ¿no? Tocando, porque se movía mucho tocando el violín. Y yo no recuerdo haber oído jamás otra vez tocar a nadie como a él. La tradición de la música culta en México se remonta a unos 40 o 50 años atrás. Existe lo que yo me atrevo a llamar un lenguaje típicamente mexicano, solamente a raíz de la postrevolución, o sea, de la generación de Manuel M. Ponce, tal vez de Julián Carrillo y desde luego de los que tú acabas de mencionar, que son Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Entonces, esa generación, si se le puede considerar generación, fue muy brillante y produjo una igualmente brillante que fue la de José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Eduardo Hernández Moncada, Carlos Jiménez Mabarac, Luis Herrera de la Fuente como compositor, etc. La generación actual no existe como tal, no existe como generación, hay algunos casos aislados. Mario Lavista tiene 32 años, Héctor Quintanar, que tiene alrededor de 36, Manuel Enríquez, que tiene cerca de 40, que son los más destacados, o por lo menos los que a mí más me interesan. No se les puede llamar como generación, no tanto por cuestiones de edad, sino porque todos han tenido formaciones diversas. Los únicos que han tenido formaciones más o menos parecidas son Quintanar y Lavista, que son ambos egresados del taller de creación musical de Carlos Chávez, del que también egresé yo en 1964. Sin embargo, Chávez no dejó en estos compositores una huella profunda estilística. Dejó una preparación académica sólida, la más sólida que jamás se haya podido tener en alguna escuela de México, pero no dejó ninguna huella personal de estilo. Esto yo lo considero positivo. Hubo un momento en que en México, tal como en la pintura y en la literatura, pero fundamentalmente en las artes plásticas, en la pintura, hubo el enorme peligro de estatizarnos en una especie de postnacionalismo colorístico de tipo folclorizante. Entonces, por fortuna, Chávez, que fue el único que pudo ser maestro, que le dio tiempo de dar clases porque Revueltas murió prematuramente a los 40 años, jamás enfatizó este tipo de búsqueda en los jóvenes compositores, que pudo haber sido muy peligroso si él hubiera dejado ese sello en los jóvenes compositores. Nunca lo hizo, él se concretó a darnos una formación sólida de tipo académico, de tipo clásico, para que cada uno de nosotros buscase su propio camino y su propia personalidad. Cuando él llegó de Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos, llamado por Carlos Chávez, y aquí hay que hacer justicia, Carlos Chávez, sobre quien han llovido numerosas malas interpretaciones respecto a su conducta hacia Silvestre, hay que decir que Chávez llamó a Silvestre porque los conocía como buen músico y como buen ejecutante, lo llamó a la Orquesta Sinfónica, y entre los dos hicieron lo que pudiéramos llamar el equivalente de la revolución pictórica en música, porque introdujeron a Henneger, a Debussy. Bueno, Debussy se tocaba, ya se tocaba en México, pero a Henneger, a Stravinsky y a los músicos más modernos, a Milhaud, con un éxito verdaderamente deplorable, porque el público pateaba. En el Teatro Arbeu, yo me acuerdo, que íbamos unos 20 espectadores, y de los 20 yo creo que 18 pateaban y se salían. Entonces la emergencia de Revueltas en la primera mitad del siglo XX no deja de ser un fenómeno inesperado, aunque puedan encontrarse los orígenes y las influencias que pueden haber motivado en definitiva la obra de este gran compositor, pues en los movimientos sociales importantísimos de principios de siglo, por supuesto la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, de la cual él desciende directamente hablando en términos intelectuales. Silvestre Revueltas por él mismo. Es una suma de escritos de cuanto inquieta su sensibilidad en el orden humano, estético, social. Su hermano José lee algunos fragmentos. Fui a México. Hice versos inevitables y escribí cartas con puros puntos suspensivos. Mi buen padre se alarmaba.
Ingresé al Conservatorio Nacional de Música, en el que estudié violín con José Rocabruna y composición musical con Rafael J. Tello. Seguí estudiando música y fui poco aplicado. Desde muy temprano amé a Bach y a Beethoven. Muchas veces al caer la tarde, tardes invernales, iba a Chapultepec y bajo el cielo nublado me ponía a soñar. Mi sueño eterno, el amor y la poesía. Al concluir los estudios en el conservatorio, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional me invitó para formar parte del grupo como violín. Me sentí feliz y ese mismo 11 de septiembre de 1916 empecé a trabajar. Mi emoción era grande y mi alegría infinita. Mi dicha aún fue mayor cuando recibí el 2 de enero de 1917 el nombramiento de violín primero de la Sinfónica Nacional. Esa felicidad se fue desvaneciendo y la inconformidad me llevó a estudiar al St. Edward Musical College de San Antonio, Texas. En 1918 pasé al Chicago Musical College, donde estudié composición con Félix Borowski. Pronto mis esfuerzos fueron coronados con el grado de concertista, violinista y compositor. De 1924 a 1926 di varios conciertos de música moderna junto a Carlos Chávez en la Ciudad de México. Después regresé a la Unión Americana, de donde fui llamado por Chávez, entonces director de la Sinfónica de México, para que me hiciera cargo de la subdirección de la misma, cargo que ocupé hasta 1935. También di clases en el Conservatorio Nacional de Música. Desde muy temprano sentí inclinación por la música, como resultado de lo cual me volví músico profesional. Contribuyeron a esto algunos de mis profesores, de los cuales afortunadamente no aprendí mucho, debido sin duda a mi mal hábito de independencia. Toco el violín y he dado recitales en todo el país, pero no me interesa posar de virtuoso, por lo que me he dedicado a la composición y dirección de orquesta. Una pose mejor, quizá. Bueno, yo sabía, ¿no?, que la música era de Revueltas, la había escuchado en algún concierto y todo ello, pero no sabía que él actuaba como extra en la película. Y fuimos a una exhibición de Cine Club con mi esposo. Estábamos viendo la película y de repente la cantina y todo, un pianista. Y entonces, en un momento dado, el pianista toca un acorde, hace así, y en el momento que extiende la mano, le digo a Abelardo, ese es mi papá. Porque reconocí como intuitivamente, reconocí esta parte de la mano de mi papá. Y entonces, cuando voltea así, bueno, entonces era Silvestre. Y entonces fue una emoción tal, porque era por primera vez verlo como vivo, porque pues no lo había yo visto vivo hacía muchos años, toda la vida casi, ¿no? Entonces para mí fue una impresión, y con la cosa irónica que dicen que siempre tenía ese juego irónico de no le tiren al pianista y todas esas cosas. Fíjate, Silvestre no cumplía 39 años cuando murió, pero se veía, las últimas fotos que ves tú de él, parece que tenía casi 60. La obra de Silvestre es breve, si la consideramos en su conjunto, pero es una obra inconforme. Es una obra que puso en cuestión el contexto musical de México. México no salía entonces musicalmente de las academias, sí, las academias Liszt, las academias Chopin. Entonces,
Carlos Chávez y Silvestre vinieron a constituir una revolución musical, una revolución equivalente al 30-30 en pintura, con Fermín, mi hermano, también, en la Academia de San Carlos, y iniciaron entonces una revolución musical trayendo un nuevo concepto de la tonalidad, de la composición, de la visión del mundo que puede dar la música. De tal suerte entonces abrieron una brecha sumamente importante para el desarrollo musical de México. La obra de Revueltas tiene una gran vitalidad y tiene una característica singularísima, que es que sin hacer uso de citas directas del folclore de este país, se las arregla para transmitir imágenes y sonidos que están muy cerca del espíritu del campo mexicano, de la idiosincrasia del mexicano, y que precisamente por estar tan cerca de ese espíritu nos dan a veces la impresión de ser citas directas del folclore, aunque no lo son así. En el caso particular de la música que Revueltas escribió para películas, destaca sin lugar a dudas la que hizo para la película Redes, que en inglés se llamó The Wave, y en la cual hay una superabundancia de elementos líricos, cosa indudablemente sugerida por la trama de la película, pero después esta superabundancia de elementos líricos en la música del compositor se hace patente en la suite. Obviamente la suite es una versión pequeña de lo esencial del material que él utilizó en la película. En el caso de Redes, creo que el éxito fue rotundo, tanto en cuanto a la aceptación del público, como en cuanto a el éxito intrínseco que la música tiene, debido a la forma en que está planteado el material musical, planteado y desarrollado, por supuesto. La obra ofrece grandes contrastes que están determinados por el material, la pesca, en fin, el duelo, todos los elementos sobresalientes de la trama de la película, pero decía yo antes que sobresalen en ella los elementos líricos. Hay en Revueltas una vena de lirismo constante, pero en esta obra, particularmente en la primera parte de esta obra, esa vena lírica llegó, en mi opinión, a su cúspide, a su culminación, y creo que en ello está el núcleo, el centro, el meollo de la tragedia a nivel social planteada en esta película. De esta forma he logrado llegar a tocar Redes en Suecia, en Francia, en Alemania. La grabé para la radio alemana con una orquesta alemana, y numerosas ocasiones en los Estados Unidos, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Chicago. Hace solamente 3 semanas toqué una obra de Revueltas con la Orquesta de Filadelfia en un concierto ordinario de la temporada regular de esa orquesta, que se dio primero en Filadelfia y después en la ciudad de Nueva York, en el Carnegie Hall. O sea que es un hecho que hay interés por la música de Revueltas, y dentro del panorama total de la música del compositor, creo que Redes ocupa un sitio fundamental. Me alegro mucho que haya una reevaluación de esta película
porque con ella se sabrá más de Revueltas. E indudablemente es importante que los mexicanos asumamos a los pocos compositores a los que podemos referirnos como parte de una tradición musical pequeñísima que apenas se está formando, para que ellos sean parte de nuestra herencia común. Revueltas es parte muy importante de esta herencia común y hay que conocerlo. Curiosamente las fotos, solamente las fotos muy sonrientes de Revueltas, son las fotos que coinciden con la preparación del viaje a España, con el encuentro de los intelectuales de la LEAR aquí en México y luego en Guadalajara. Son fotos que verdaderamente uno ve esas risas de Revueltas y cuando uno ve esa foto, como que uno también se quiere reír. El viaje a España fue feliz. Yo, sin saber cómo ni por qué, iba a un congreso de intelectuales antifascistas, aunque yo no era antinada, ni intelectual tampoco, solo era estudiante y coreógrafa universitaria. Octavio Paz, Carlos Pellicer, José Mancisidor y yo debíamos embarcar en Canadá. Los demás, María Luisa Vera, Silvestre Revueltas, Fernando y Susana Gamboa, José Chávez Morado y Juan de la Cabada, buscarían barco en Nueva York. Elena Garro, entonces esposa de Octavio Paz, viajó en 1937 con el grupo de artistas e intelectuales que llevaba el apoyo y la solidaridad mexicana a los republicanos españoles que combatían el germen fascista en su país. La mayoría miembros de la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Elena Garro destaca en su testimonio sobre ese grupo rasgos acusados del temperamento de sus componentes y hace agudas observaciones sobre la personalidad de Silvestre Revueltas, con el que peleó primero y luego tuvo una cordial amistad. Esos escritores y artistas mexicanos, antifascistas, solidarios con los combatientes republicanos españoles, convivieron los meses de julio a octubre de 1937 con los sobresaltos de las batallas y las deliberaciones para el combate intelectual al fascismo, que extendía sus tentáculos criminales de Alemania a Italia y a España. Silvestre contaba 37 años. Elena Garro tenía 19. En alta mar, a bordo del Britannic, 29 de junio de 1937. Silvestre escribe a su esposa Ángela. Angelucha, Juan de la Cabada trae consigo esta máquina. He decidido enseñarme a escribir en ella. La vida a bordo es tan monótona que es preciso aprender todo lo más que se pueda y así aprovechar el viaje. Música es difícil escribir aquí. Lástima que no se me hubiera ocurrido lo de la máquina antes. Te hubiera escrito un diario. No importa. Hoy lo comienzo. París, 13 de julio. Silvestre en su correspondencia a Ángela. He estado observando las gentes y las cosas. Ha sido hasta ahora el único trabajo que he tenido oportunidad de hacer. Cuán lejos de nuestra manera de ser, en todo, cuánto a pesar de nuestros defectos, hay más generosidad, más vida real en aquellos pueblos jóvenes. Esta gente supercivilizada me parece estar seca por dentro. Todo está regulado, mesurado, organizado. El color del cielo, el cielo, los árboles, las casas, las comidas, el amor, la amistad.
todo está lleno de una finura cortés, completamente indiferente. Al principio engaña, después se hace repulsiva. Fuimos a la exposición, al pabellón de obras maestras de la pintura francesa. Queríamos ver los cuadros de Vincent van Gogh. Hace cerca de 14 años había yo leído su vida y había aprendido a amarlo. Tenía pues un gran deseo de conocer su obra. Las salas donde se exhiben los cuadros son una biografía. Presentan primero al hombre con una serie de autorretratos. No creo que haya otro pintor que se haya gozado tanto y tan amargamente en la contemplación de sí mismo. Cada día de su vida tal vez. Sin embargo, no creo que se retratara a sí mismo. Su rostro refleja la angustia de todos los hombres, y él estudiaba con pasión dolorosa el dolor humano en su propio rostro. Sus autorretratos no tienen vanidad. La muerte va invadiendo sus líneas en cada uno de ellos lentamente, sin remedio. Presenciaba su descomposición sin ninguna piedad para sí. Solo sus ojos se conservan audaces, inquisidores, torturados. Contemplo con angustia esa figura de hombre que parece vivir en el silencio de la sala. Siento su presencia, siento su angustia, su dolor, su fuerza dentro de mí, como si fueran mías. Cuando me escapaba a la playa, veía todos los días a un inglés tendido sobre una toalla blanca y con bañador azul. Nadie se bañaba, solo aquel solitario y yo. Los chiringuitos estaban cerrados y la playa desolada. No fue él quien me dirigió la palabra, fui yo. Oiga, ¿usted es inglés? No, soy español. Pues tiene un color más bonito que el mío, le dije. Es que hace más tiempo que vengo a la playa, me contestó. Yo casi no puedo venir. Estoy casada con un poeta y a esa gente no le gusta el deporte. El joven rubio enrojeció aún más. Yo también soy poeta. Me llamo Luis Cernuda, me dijo. Casi no supe qué decir. Se notaba mucho que frecuentaba la playa, y Chávez Morado, con su bigote elegante, y Octavio Paz afeitado, me detuvieron en el jardín para interrogarme sobre el color que tomaba. Pareces langosta. Me tumbo en la terraza, les contesté. Y ellos, como los milicianos, tampoco me creyeron. Qué bien mientes, aseguró Paz. ¿Acaso no me daba cuenta de que un día un cañonazo marino me iba a borrar del mapa? Yo era una inconsciente. Chávez Morado vio con mucha pena a Octavio Paz. No te enojes, Octavio. Ya sabes que no quiere entender, le dijo, dándole palmaditas en la espalda. Los mexicanos siempre compadecieron a Paz por haberse casado conmigo. Su elección fue fatídica. Me consuela saber que está vivo y goza de salud, reputación y gloria merecida, a pesar de su grave error de juventud. Supimos que Silvestre Revueltas no hizo alto ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Madrid, sino que fue directamente de la frontera al frente de la ciudad universitaria madrileña. Sin guía y sin nadie que lo aconsejara, se metió corriendo en los llanos que separaban las diversas facultades y recibió una lluvia de balas rojas y azules. Silvestre corría en todas direcciones para esquivarlas, agitaba los brazos y gritaba: «¿En dónde están mis camaradas?». Alguien a voces le indicó una trinchera abierta y abandonada, y allí corrió a esconderse hasta que se oscureció. Los españoles dejaron de tirar. Creyeron que el gordo de pantalón de mezclilla y en mangas de camisa era un loco.
Así nos lo contó él mismo, muy tranquilo. Julio 21 de 1937. Silvestre Revueltas le cuenta a su esposa. Camino de Madrid, bajo la inclemencia del sol, silenciosamente veo desfilar el paisaje, los pueblos pobres, las gentes estoicas, Cuesta de Contreras. Por las llanuras grandiosamente desoladas, áridas, rudas, la tarde se acaba en un silencio ilimitado y lleno de presagios. Un enorme sol rojo, solo en un cielo sin nubes, cubre de sangre iluminada la sierra de Guadarrama y desaparece lentamente. Estamos a las puertas de Madrid. Valencia. Todo iba viento en popa. Se había abierto la exposición de pintura mexicana y Silvestre Revueltas debía escribir México en España, el himno de los combatientes mexicanos, y homenaje a García Lorca para 10 instrumentos. La orquesta era la de la Asociación de Profesores de Orquesta UGT, bajo la dirección de Revueltas. Por su parte, Octavio Paz debía dictar una conferencia, La música de Silvestre Revueltas, y María Luisa Vera diría el texto popular del Renacuajo Paseador, un ballet pantomima para marionetas compuesto por Revueltas. Este concierto-conferencia debía efectuarse en Madrid el 17 de septiembre en la sala de la Sociedad Española de Amigos de México. El acto era muy serio. Sin embargo, Revueltas, a quien habían puesto a vivir en la casa de un músico español para que se inspirara, no hacía nada. El músico español llegó desaforado a la Casa de Cultura. Está loco, anunció ante el desconsuelo de Paco Gil, que con gran seriedad organizaba el concierto-conferencia. Y Silvestre rompía puertas, maldecía y se escapaba. Silvestre escribe a su esposa Ángela. Al fin los demás compañeros se nos han reunido. Todavía no podemos empezar a trabajar. Desaliento. Voy para Pozo Blanco, a la provincia de Córdoba, Andalucía. Caminos fantásticos y alucinantes en la noche bajo la amenaza del fuego enemigo. Cansancio. Dormir en los campos, en la tierra, cada vez más lejos. Carreteras interminables, calor, polvo, pueblos destruidos. El problema de Silvestre Revueltas se arregló. Iríamos al frente de Pozo Blanco, en donde combatían los mexicanos Juan B. Gómez y David Alfaro Siqueiros. Así lo dispuso Mancisidor. Silvestre necesitaba el viaje para curarse la cruda. Había estado borracho varios días. Había roto algunas puertas y amenazado de muerte a cualquiera que quisiera impedirle beber. Saldríamos en automóvil Juan de la Cabada, el responsable de todos, Play Beltrán, Octavio Paz, yo y, naturalmente, Revueltas. Además, era cortés visitar a los compatriotas que arriesgaban sus vidas por la libertad. Silvestre, con la barba crecida y de muy mal humor, subió al auto, no sin antes echarnos una mirada hostil. «Ándale, cuate, nos vamos a divertir», así lo animó Juan de la Cabada. Salimos temprano de Valencia, pues era necesario evitar las carreteras y usar caminos vecinales. Hay que tener cuidado cuando nos den quien vive. Estos caminos están muy entrecruzados y lo mismo damos con los franquistas, anunció el chofer hacia el mediodía. ¿Cómo? ¿Vamos a pasar entre los franquistas?, protestó Revueltas, que había dormido toda la mañana sobre mi hombro o sobre el de Juan de la Cabada, pues iba sentado entre los dos. Poco después estábamos haciendo planes con Juan B. Gómez para los días que íbamos a pasar en el frente. Él nos iba a llevar de noche a las avanzadillas,
desde las cuales casi podríamos tocar a los franquistas. Debía ser de noche. Aceptamos. Y Play Beltrán se volvió loco de entusiasmo, lo mismo que Silvestre, que a juzgar por su gusto por el frente se diría que había equivocado su vocación. El campo le había quitado la hinchazón de los ojos y le había dado un buen color. Parecía dispuesto a quedarse a vivir allí y a olvidarse del himno que debía escribir para la brigada y para Juan B. Gómez y Siqueiros. Su mal humor se había disipado y metido en sus pantalones de mezclilla, y su camisa a cuadros iba y venía por todas partes. Al oscurecer, un poco antes de la cena, se presentó Siqueiros, alarmadísimo. «El enemigo se prepara a atacar, va a haber un combate», anunció con una voz estrangulada. ¿Un combate? Sí, hermanos, me lo acaba de comunicar el alto mando. Es peligrosísimo que se queden aquí. No podemos asegurar su vida. Estamos ya en el verdadero frente. Pues nos iremos, mano, dijo Juan de la Cabada con desgano. No, podemos quedarnos y ver un combate verdadero, protestó Revueltas. Imposible. Esperaremos el ataque en las primeras horas de la noche, exclamó David. Silvestre Revueltas se puso de mal humor. Silvestre escribe a su esposa Ángela. Quisiera que estuviera Moncayo, Chencho, Pancho, en fin, toda la palomilla, palabra que formábamos un batallón y nos íbamos al frente a combatir. ¡A combatir! ¡Qué alegría! En lugar de estarnos haciéndonos pendejos con conciertitos pinches. Ahora que estuve en Pozo Blanco, por poco me muero de tristeza de no quedarme en la brigada de Juan B. Gómez, el coronel amigo de Mancisidor y mío ahora. Por unos días viví lo que hubiera sido mi verdadera vida si no me hubiera llevado por otros rumbos la música, el arte y todas esas zarandajas. El problema de la delegación mexicana era que Revueltas todavía no había escrito México en España, el himno de los combatientes, ni el homenaje a García Lorca. Por la mañana hubo junta en el hotel para resolver el problema. Fuimos a la habitación de Mancisidor donde ya se habían reunido todos y por unanimidad me escogieron a mí para vigilar a Revueltas y que éste escribiera su música. «No acepto a esta mocosa pendeja», gritó Revueltas furioso. Hubo una discusión. Todos tenían cosas urgentes que hacer menos yo, de manera que tenía que aceptar que yo lo vigilara. Pues no lo acepto. Es una pendeja, una pretenciosa. Furiosa me salí del cuarto y esperé abajo. Al poco rato bajaron todos, incluyendo a Revueltas, que al descubrirme desde la escalera me volvió a gritar: «¡Mocosa taruga!». Todos se fueron a sus asuntos y yo me quedé con Revueltas en el salón. Nunca pensé que se me pudiera humillar así, refunfuñó. Le colocaron el piano y empezó a sacar notas. Yo me recargué sobre el mueble para ver desde arriba lo que él iba escribiendo. «¿Qué hace ahí? Quítese de mi vista», me gritó y dejó de tocar. «Viejo grosero», le contesté. El 24 de septiembre de 1937, el poeta español Rafael Alberti reseña en un periódico madrileño: Por fin, lo que tanto esperaba, el concierto de Silvestre Revueltas, varias obras suyas para pequeña orquesta dirigidas por él, en un salón de los amigos de México y en Madrid. En Madrid, colorines, homenaje a Federico García Lorca, el renacuajo paseador, himno de los mexicanos combatientes en España. Este era el programa. Luego en el mitin del Teatro de la Comedia, 2 obras grandes, Caminos y Janitzio. Bastaba.
casi demasiado para conocerle. Con solo el homenaje a Federico y el renacuajo, me hubiera dado cuenta de lo que es este hombre, de su inmensa capacidad y talento, de lo mexicano y universal de su música. Bienvenido a Madrid, a este hondo corazón de España, viejo, nuevo y silvestre todavía, este silvestre mexicano, hombre, artista, que en medio de nuestra tremenda lucha nos deja una profunda estela de optimismo, de potencia, de genio. Silvestre Revueltas, con ese cuerpo, con esa noble cabeza y ese rostro asombrado de Dios, Neptuno de la música, se erguía frente a la orquesta, frente al mar de los sonidos, como un humano monumento devastado por todas las olas, padre de las olas y vencedor de ellas, luchando contra invisibles elementos, desataba las oscuras e infernales potencias de la música. Mi papá cuando llega de España todavía llega con el entusiasmo de la guerra, de la lucha contra el fascismo. Pero después, en la medida que esa guerra se iba perdiendo, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con mi tío José, que la derrota de la República fue la gota que derramó el vaso de su pesar, de su dolor. En los últimos tiempos Silvestre callaba mucho, taciturno, víctima de atroz melancolía. Esto había comenzado después de la derrota de España. Era natural. Silvestre había vivido junto al inmenso, junto al gran pueblo español, los momentos más bellos, más profundos de su vida. Cuando estuvo en España, intentó quedarse en el batallón del coronel mexicano Juan B. Gómez al frente de la pequeña, anónima banda militar, en las mismas líneas de fuego. Que él se comprometió en su lucha contra el fascismo en serio. Eso es algo que no se puede separar de los Revueltas. Su función estética y su compromiso político. Mas cae España. Se dice en pocas palabras. Sin embargo, Silvestre no podrá recuperarse del infinito dolor que esto le causa. Pero el relámpago negro de la derrota española es más de lo que puede soportar. Y ahora aparece la amenaza de que su luz siniestra ciegue esos ojos que ya han padecido a tal extremo el dolor de los hombres. Desde este día, los silencios de Silvestre se hacen cada vez más largos. Entonces, en Revueltas, su compromiso con la República y con la lucha antifascista fue definitivo. Y entonces, cuando acaba, cuando cae la República, él se quiebra. Ya no puede más. Entonces, hay esta sensación terrible. Yo sí estoy convencida de ello. Me ha parecido oírlo balbucir, desilvanadamente, como para sí mismo tan solo fragmentos aislados de ese tenebroso poema que tanto ama y tanto le duele, de César Vallejo. Si cae España, digo, es un decir, niños, ¿cuánto dejaréis de crecer? Esto sucede una tarde de domingo y estamos en casa de mi hermana Rosaura. Silvestre suspira. Solo 10 años más, dice en una voz muy queda y misteriosa. Solo quiero vivir 10 años más para hacer lo que me falta. Bien, no fueron 10 años, ni 10 meses. En octubre de ese mismo año, Silvestre moría. Bueno, hay varias versiones. Hay unas más poéticas y dostoyevskianas que otras. Hay aquella historia en donde, dado el carácter generoso, tampoco es increíble, que mi padre, antes había mucho frío en octubre, y pues andaba en una especie de parranda,
y una noche antes, digamos el 3 de octubre, el 2 de octubre, él ve a un hombre pobre que le pide la chaqueta, y entonces mi papá se quita la chaqueta y se la da, y claro, le viene una gripe que deviene inmediatamente en neumonía y que le causa la muerte. La cosa es que mi papá llega, se siente mal, había estado en parranda, eso sí es cierto, había estado tomando, y para curarla, pues le dio mi mamá una cerveza helada. Eso es cierto, dicho por mi mamá. Entonces, ya está en agonía mi papá, van llegando sus hermanos, los que están aquí, y mi mamá cuenta que las que están ahí eran mi tío José, mi tía María y mi tía Consuelo y ella. Son las que están ahí. Luego pasa algo muy terrible. Mis padres debían muchos meses de renta en esa casa. Y entonces llega el dueño del edificio, la vecindad, ¿no? Y les dice que le paguen o que se lleva la música. Entonces mi tía Rosaura dice, no, yo les doy el dinero. Le dio el dinero, pero ella se llevó la música. Con audacia, sigilo y la complicidad de Silvestre Revueltas, Elena Garro consiguió las pesetas para comprar una capa española que le había encantado. Octavio Paz no debía saberlo. El dinero le alcanzó para 2 capas. Luego... Al día siguiente fui a la calle del Príncipe y compré las 2 capas. Las llevé al cuarto de Revueltas, que las contempló arrobado. Cuando yo dé algún concierto en México, ¿me prestarás una para llevarla al teatro?, me preguntó. Claro que sí, hasta te la regalo. Revueltas me contó que le había sucedido una catástrofe. Durante un concierto levantó los brazos y se rasgó el frac alquilado. Llegar con una capa española le sacaría esa espina. Le quise dar una enseguida, pero él insistió, no, para mi concierto. Pobrecito Revueltas. Para él no hubo milagros. En México, cuando iba a estrenar el renacuajo paseador, mi capa no sirvió de nada, pues la noche del estreno se murió de pulmonía. Así es la vida. Él, el artista más pobre, que no tuvo ni para comprarse un abrigo en España, por lo que armé un escándalo con los compañeros cuando propuse que cotizáramos todos para comprárselo, tuvo en su entierro coronas de gran lujo. Con la mitad de una se hubiera podido comprar un abrigo magnífico en Madrid. Ante su tumba abierta estaban todos los intelectuales que nunca le resolvieron sus problemas, excepto Juan de la Cabada. Pablo Neruda pronunció un discurso que parecía un responso. Fue el primero en hablar porque era el cónsul general de Chile, y luego todos callaron. Cuando un hombre como Silvestre Revueltas vuelve definitivamente a la tierra, hay un rumor, una ola de voz y llanto que prepara y propaga su partida. Mientras lo enterraban, recordé los fríos que pasaba en Madrid. A corto plazo, el camarada Silvestre con el que tantas riñas tuve era un perdedor. A largo plazo es diferente. Para los ángeles rebeldes, el castigo es vivir la inminencia total de todos los riesgos, pero en todos los sentidos, aún en los del vicio. No un arriesgarse a medias, no un solo aproximarse al peligro, sino ser uno mismo el peligro de sí mismo y confundirse con él. Este era Silvestre, y lo digo con pavor, con piedad,
y con un remordimiento y una admiración sin límites.